Puedas, comenzamos a grabar. Listo. Ahí está. Correcto. Ahí está. Voy a compartir ahora. A ver, a ver. Compartir. A ver, a ver. Ahí está. Supongo que habrá aparecido la imagen. Sí, sí se ve. Sí, estoy tratando. Ahí está. La amplío completamente. Sí, yo en la galería saco las imágenes de ustedes porque de lo contrario me queda sobre el Power. Así que si alguien, a medida que voy charlando, quiere hacer una interrupción por alguna pregunta, directamente abra el micrófono, porque yo no los estoy viendo prácticamente. ¿De acuerdo? Lo que puedes hacer, te pueden mandar una manito. Fíjate que de costado se pone una Sí. pantallita chiquitita. ¿Ves? Por ejemplo, yo ahora te pongo una manito ahí. No sé si me Eh, ves acá. ¿Viste la sí, manito ahí? la Después, veo, no, no, la veo. Lo que decía David, que a veces corro cuando hay distintos integrantes, corro las distintas pantallas para no tapar el power yo mismo. Entonces a veces no las veo. Entiendo. Por eso le digo que me interrumpe. Sí, un poquito los veo, pero no todos, no todos. Está bien. Ahora Está. está un costadito, pero ahí ya te veo que has dejado la manito levantada ahí, correcto. ¿Viste? Ahí está, para que... Bueno, Perfecto. No sé cuántos faltan de ustedes para iniciar, así ya vamos iniciando. A ver, voy a mirar un poco. Todavía falta, Roberto. Bueno, espero un minuto más, 2 minutos y empezamos la charla. ¿Puede ser? Sí, no hay problema. Más canudo. De cualquier manera va a estar grabado, así que no hay problema para quienes lleguen un poco más tarde. Pero espero uno o 2 minutos más, ¿no? Así ya empezamos. Yo quería hacerle una pregunta, ¿puede ser, Roberto? Adelante, sí, ganemos tiempo, sí, sí. Eh, yo quería preguntarle si, por ejemplo, una persona que sufre una afección pulmonar como el EPOC, que es Sí. bastante severa o que está en un estado avanzado, puede hacer ejercicios respiratorios para mejorar su condición y si ese tipo de respiración debería ser, puede ser completa pero sin retención o sin o alguna condición especial. Sí, en realidad ocurre lo siguiente. Primero, hay que ver la causa del EPOC y si hay mucha fibrosis pulmonar. Depende de eso. A más fibrosis pulmonar, menos posibilidad de expansión del pulmón. En consecuencia, menos posibilidad de oxigenar los alvéolos. Entonces, hay que ver, eso generalmente se puede preguntarle a la persona que vaya a ustedes para hacerle ejercicios respiratorios, que les dice que tiene fibrosis pulmonar o directamente les dice EPOC, qué gravedad o qué intensidad, nunca digan gravedad, qué intensidad del EPOC tienen. Si es máxima, se puede hacer sin inconvenientes, cuidándonos, por supuesto, la actividad respiratoria, pero cuidando de que no haya modificaciones de la presión arterial. Ahora, si está con mucha dificultad y realmente ya está con mochila, ahí ya hay que ser excesivamente prudente. Porque mochila es cuando tienen oxígeno que va con el carrito. Si eso ocurre, hay que ser muy cuidadoso. Ahí yo sería partidario de no hacer respiración eh, forzada ni nada. La respiración normal, acostumbrarlo a una respiración incluso abdominal, porque eso va a favorecer mucho las partes basales, que habitualmente estos pacientes la tienen prácticamente sin actividad. Entonces, como conclusión, sí se puede, depende de la gravedad. A más gravedad, mayor prudencia en la respiración. No existiría contraindicación formal para hacerle, al contrario, porque cuando hay esta fibrosis, generalmente no está el 100% fibrosado. Ya la persona que estaría así estaría con oxígeno permanente y en la cama. Entonces, si es una persona que se desplaza, significa que
puede llegar a tener actividad, entonces la respiración abdominal es beneficiosa. ¿Por qué? Porque va a activar aquellas zonas que son las últimas en fibrosarse y que quedan siempre como reserva. Así que sí, es Bueno, posible, es factible, pero siempre con mucho cuidado. Y esto seguramente ustedes creo que no hicieron medicina y yoga, pero toda patología, cualquiera que sea, fundamentalmente diabetes, y la primera que estaría en la cabeza sería la hipertensión arterial, o que les digan que tengan hipertensión pulmonar, que sería otra cosa diferente, se pueden hacer con muchísimo cuidado y nunca cabeza abajo, en ninguno de estos individuos. Eso no, o sea, me refiero a parada de cabeza, a la vela, no, eso no, no es procedente. bueno, Por allí no pasa nada, pero más con hipertensión venosa pulmonar, no, eso es cero. No, no, solamente sentado, con la respiración sí, porque eso amplía la poca oxigenación que va a tener el corazón para distribuir, puede ser beneficiosa. Eso sí, cabeza abajo, por supuesto que no. está bien. No, Entonces, completa, sentado, respiración nasal, muy sí, simple, sin es retención, puede sin hacerlo. retención. Exactamente. Primero en silla, Sí, sí, primero en sí. silla, después recién De- sentado, que sería el ideal. Cuando llega de silla a hacerlo sentado o en la máxima, ahí quiere decir que ha mejorado la situación. O sea, la Perfecto. actividad que están haciendo ustedes con el paciente, con el individuo que les están haciendo la respiración, quiere decir que ha mejorado. Nunca apurarlo, nunca apurarlo. Está bien. Bueno, gracias, Roberto. No, por favor, pregunten cuando sea necesario. Les vuelvo a avisar, cuando quieran, por ahí me pongan el audio, porque no siempre veo la manito. Bueno, vamos a iniciar. Ustedes ya de la semana pasada recordarán esa imagen que es un dibujo nada más de una célula, donde tiene como importancia el nucleolo y el núcleo y los componentes de la célula. Hay dos elementos que son fundamentales en todas las células, absolutamente todas, y que es, como habíamos charlado vez pasada, el oxígeno y los distintos nutrientes, los minerales fundamentalmente, los llamados oligoelementos, y toda aquella sustancia que favorece al metabolismo de las células. No se olviden ustedes que dentro de lo que es lo que nosotros llamamos metabolismo, es la parte media de la actividad celular. Existe una que es el anabolismo, el metabolismo y el catabolismo. El anabolismo es la formación de estructuras, es decir, reacciones químicas al máximo, por decirlo de alguna manera. El metabolismo es la situación media o intermedia de todas las reacciones químicas que mantiene entonces la vida de esas células y por supuesto del individuo. Y después viene el proceso de catabolismo, que es la reducción progresiva de las reacciones químicas, que generalmente esto se produce o en una enfermedad o bien cuando se empieza la senescencia. Ya las reacciones metabólicas empieza a reducir también la plasticidad de esas células. Sí es importante ya desde ahora decir, desde el punto de vista de la fisiología, que ese catabolismo, esas reacciones químicas, cuando disminuyen por alguna situación, podemos un poco, en un porcentaje limitado, reactivarlas a través de acción de ejercicios físicos o de determinados medicamentos que se hacen, como para ir intentando mantener este proceso de reactivación celular, es decir, mantenemos dentro de lo posible la plasticidad. Y después llega un momento que ninguna de esas cosas son posibles y empieza la disminución de la actividad y es esa tercera etapa o cuarta que es la senescencia inevitable. Eso es lo habitual. Las células, todas, absolutamente todas, siguen esa secuencia. Quiere decir que las funciones celulares al máximo se mantienen en el momento del metabolismo, o sea, la etapa media de las funciones y reactividad bioquímica de las células. Quiere decir que esto hay que mantenerlo
en los límites lo más activos posibles. Y habíamos hablado del oxígeno. Fíjense lo siguiente, qué interesante, y esto como acompañar una serie de conceptos. Una vez que se produce aquí abajo a la izquierda la concepción, la célula fecundada se va oxigenando prácticamente en forma directa de la sangre. Acá lo vemos implantado, donde ya va formando parte de la placenta y el oxígeno ya ingresa por la placenta, hasta que llega hasta esta segunda o tercera etapa en realidad, que sale del vientre materno y ya el oxígeno es externo. Quiere decir que hay todo un periodo de oxigenación interna que depende de la circulación de la madre, hasta que en este momento deja de haber circulación materna para haber oxigenación externa. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Por eso es tan importante y viene a cuento de esto que han comentado recién. Y es lo siguiente, acá arriba, a la izquierda, tenemos el pulmón del individuo que está antes de nacer, donde la oxigenación va vía por otras estructuras y que va manteniendo el metabolismo celular en general lo más activo posible. Fíjense que está todo como tapado, solamente aparecen los bronquios, que es esto que se ve por acá, abiertos, ligeramente abiertos. Algunos, como ven acá, están parcialmente colapsados, este también está parcialmente colapsado. ¿Y qué es lo que pasa, como vemos acá, en el momento de la primera respiración y futura? Se transforma en esto. Lo que tenemos acá, arriba y a la derecha, digo dónde están porque a veces no sé si se ve el puntero bien. Están la dilatación de los bronquios, fíjense la diferencia entre este bronquio que está acá, este parénquima, que así se llama, la parte funcional activa, totalmente comprimida, y esto otro que está como distendida. Estos son los bronquios, este que está acá, ya funcional en forma dinámica, y los alvéolos, tanto esto como esto otro. Es totalmente distinto. En el caso, lo vamos mencionando ahora, de una neumonía o de una fibrosis pulmonar, como acaban de mencionar recién en cuanto a la respiración, se transforma de nuevo en esto. En una neumonía se colapsa todo esto, entonces la respiración va siendo insuficiente y en consecuencia la oxigenación también va a ser deficiente. Es decir, que este es el pulmón y a futuro, no solo del individuo que recién nace, sino que va a ser el pulmón del individuo en el resto de la vida. Cuanto más alvéolos tengan funcionales, mejor va a ser el ingreso de oxígeno a los capilares que va a tener el pulmón y distribuir al resto del organismo por el aparato circulatorio, que vamos a hacer una mención creo que la charla que viene. Pero esto es lo fundamental, tener esta imagen en el pulmón, que significa la mayor actividad y la mayor pase de oxígeno del exterior al interior de los pulmones para distribuirse. Desde el punto de vista funcional, esto es solamente algo teórico para que tengan una idea, no va a ser posible analizarlo cada uno de los puntos, pero desde lo funcional nosotros dividimos al organismo, al ser humano, en tres aspectos diferentes. Uno es el sistema funcional osteoarticulomuscular, que ustedes lo han visto muy bien seguramente en anatomía. El segundo es en los sistemas cavitarios, para la fisiología me refiero, ¿eh? Vamos a ver para qué y por qué, que a lo mejor lo vieron un poco más rápido. Y en tercer lugar, los llamados sistemas orgánicos, que es el componente de todas las vísceras del organismo. Eso es lo que ustedes han visto vez pasada en forma mucho más rápida y que nosotros no vamos a hablar de cada uno de ellas porque no terminaríamos más, que son los distintos sistemas funcionales osteoartículos musculares que van a permitir no solo, al decir los osteoartículos musculares, que están implicados en todas estas actividades funcionales. Es decir, mantenemos la posición erecta, posibilita la respiración,
están colorados por la importancia funcional que tienen, lo que interviene en la masticación, en la mímica, la cérvico-cefalorraquídea, que es el movimiento de cabeza, importantísimo en las actividades de yoga, en fin, todo esto es la parte funcional que debiéramos conocer porque cada individuo que se les puede presentar les puede llegar a manifestar alguna situación en algún problema de esto. Por ejemplo, alguna problemática a nivel sensorial que le han sugerido hacer yoga, fundamentalmente disminución de la audición, por ejemplo, dificultades en bipedestación o dificultades en lo que es la evacuación intestinal. En fin, cada una de ellas significa un sistema diferente desde el punto de vista funcional y que con el tiempo se van unificando. Todo esto está desde lo que es lo de funcionalidad armónicamente diseñado. Esto para tener una referencia nada más. Algo muy importante y que paraleliza con lo anterior son los sistemas cavitarios que presentan el cuerpo humano. ¿Por qué son importantes? Primero porque son sistemas de protección, que cuando estamos con el individuo que va a hacer alguna actividad física, cualquiera sea ella, incluyendo por supuesto el yoga, van a ser aquellas membranas que recubren cada uno de las vísceras. Y todo esto, ustedes ven por ejemplo de frente, acá lo tenemos de perfil, todos estos fíjense que en principio, a través de todo, los vamos siguiendo y están unidos. Esto la naturaleza lo puso de esta manera, o lo diseñó de esta manera, porque genera en todas estas estructuras cavitarias que van a alojar las vísceras una unidad funcional. Y vamos a ver después cómo funciona. Necesitamos conocer que el corazón está revestido en una cavidad que es el pericardio, el pulmón, la pleura que revisten estos sectores, el abdomen, todas las vísceras abdominales están contenidas y constriñidas directamente, podríamos decir así, y que se van a manejar desde el punto de vista funcional en forma unitaria. Ahora vamos a ver alguna de ellas. Y en tercer lugar, los sectores, sistemas viscerales que van a estar ocupando cada una de estas cavidades. Todo eso, fíjense ustedes, en esto forma, nuevamente decimos, una unidad funcional que va a repercutir en el movimiento de la persona, en todo lo que va a hacer en su desplazamiento y demás, va a favorecer la fisiología de ese individuo. Y acá vamos a uno de los detalles que es importante. Habíamos visto entonces que desde el punto de vista funcional teníamos distintos sistemas osteoarticulomusculares y vimos toda esa lista de posibilidades funcionales que también habíamos mencionado que está unificada. En segundo lugar, las cavitarias. En esas cavitarias se alojan las vísceras, los órganos. Primer concepto, eso es muy probable que ya lo hayan visto en anatomía, pero lo volvemos a repetir acá por el sentido funcional que esto tiene. ¿Qué es una víscera u órgano? Estos términos son relativamente intercambiables. Algunos anatomistas o fisiólogos a veces los diferencian, pero para nosotros no nos interesan esas discusiones. Primero, víscera u órgano, un componente biológico, por supuesto, que presenta en su formación distintos tipos de tejidos, que se encuentran adaptados, todos ellos, para poder cumplir una función específica. Y estos vísceras órganos se encuentran en el interior de las cavidades. Fíjense que esto es lógico que esté en el interior. ¿Por qué se dice? Porque eventualmente la unidad funcional de todas esas vísceras requieren que estén en el interior de sus respectivas cavidades. Cuando eso no ocurre, que a veces hay traumatismo que destruyen de alguna manera las paredes de esas cavidades, comienzan a aparecer sintomatología. Y eso lo tienen que saber, si hubo una hernia, si la hernia estuvo operada, de dónde es la hernia. Siempre herniación es que un órgano sale del lugar que le corresponde. Y eso es muy común en la gente mayor o en aquellos trabajadores que han hecho determinados esfuerzos
y se producen estas rupturas de estas membranas. Entonces, es importante saber que cada órgano tiene a su vez compuesto por distintos tipos de tejidos, pero que están adaptados todos esos tejidos para cumplir una función específica. Por ejemplo, el órgano puede ser el riñón, puede ser el estómago, el intestino grueso, cualquiera de ellos. Y en general, estas vísceras eh, se van a clasificar en formas parenquimatosas o macizas, que son densas, y cuando uno las palpa, los encuentra con una consistencia, tienen renitencia, se dice. Están como ligeramente duras, nunca son duras, pero tienen consistencia a la compresión manual, y eso viene de los viejos anatomistas. Y muy frecuentemente, no, todos tienen una cápsula que lo envuelve. Situación doblemente importante, aparte de esa membrana que recubre las cavidades. ¿Por qué? Porque hay tratamientos manuales que se hacen estimulando estas cosas a nivel biológico. Esas cápsulas son protectoras siempre. Y que cuando se hace la histología, o sea, el estudio microscópico, corrobora y confirma estas características. Por ejemplo, el hígado, que es el órgano ejemplo, le diríamos, cuando uno lo ve, lo palpa, no es duro, duro, pero sino que es renitente. Es ni duro, duro, ni blando, blando. Tiene consistencia. Puede ser más aumentada, como ocurre en la cirrosis, cuidado con aquellos que tienen cirrosis en la actividad de yoga, o en las que están muy blandos, como pasa en el hígado graso. Si es excesivo, cuidado también en esos individuos. Igual con el corazón, con cualquier tipo de víscera. Y existen las vísceras huecas, ¿eh? Dado que su morfología también presenta distintas capas, pero que siempre tienen una luz en el interior, como es el tubo digestivo. Ese es el ejemplo más característico, o la vesícula biliar. Son pequeñas cavidades que presentan con una luz. En el caso del intestino recorre todo el organismo. En el caso de la vesícula biliar es mucho más limitado. Y hay algunas que son esponjosas, que acabamos de ver la característica histológica, donde el ejemplo más frecuente es el pulmón. No debe haber una víscera que tenga estructura esponjosa y que sea originalmente, por ejemplo, maciza o parenquimatosa. Cuando eso ocurre, hay una patología. Quiere decir que ahí tenemos que también tener cuidado. La distribución de las distintas vísceras. ¿Y qué significan estas imágenes que están acá? Que todo esto comienza por el sistema visceral que estamos comentando de las cavidades, hay un desplazamiento cada vez que hacemos algunos de estos tipos de movimientos y posturas. Importante en el momento del movimiento e importante cuando uno queda quieto. O sea, las distintas posturas modifican la ubicación de estas vísceras en determinado grado, en determinado grado. Acá lo mismo. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, perfecto. Ah, perfecto, perfecto. Sí, porque me había salido una ventanita que decía dificultad en la audición, por eso pensé que se había cortado. Bueno, acá tenemos, este es un dibujo más general, pulmones, diafragma, hígado, acá estómago, y este un poco más real. El pulmón, que tanto nos interesa y que vamos a charlar bastante, se muestra como abollonado. Cada una de estas abollonaduras es un grupo de alvéolos que está en su interior, con las distintas partes. Sabemos, y ustedes recordarán por anatomía, que el pulmón izquierdo presenta 2 lóbulos principales más grandes y el derecho presenta 3, cada uno separado por lóbulos con cisuras que los separan. Eso va a tener importancia por ahí si alguien, cuando hace algún tipo de actividad o postura, qué lóbulo puede faltar o qué es lo que ha pasado en ese lóbulo. Todo eso ustedes pregúntenlo siempre a aquellos que les van a hacer algún tipo de actividad. Ejemplo de víscera maciza,
Y este es uno de los ejemplos característicos. Macizo en su zona periférica porque es muy consistente y hueco en su interior para poder cumplir en este corazón su funcionalidad. Y un tejido especial es el músculo. Es un tejido donde mantiene una conformación especial con características histológicas particulares. Y esto sí tiene que ver muchísimo en la actividad de las diferentes posturas y asanas que el individuo hace. Una víscera hueca, característica con su luz, y esto es lo que habíamos mencionado. Es un tubo que a su vez la parte periférica a esa luz interior presentan distintos tipos de tejidos. Todos los tejidos están adaptados unos con otros desde el punto de vista embriológico para cumplir una función única. Por ejemplo, la digestión, la absorción de líquido, la eliminación de líquidos al intestino. Es decir, todo eso se van adaptando, está controlado genéticamente y monitorizado básicamente desde lo genético. Fíjense en esto. Yo le diría que esto resumiría prácticamente todo lo que necesitamos conocer sobre la fisiología visceral. ¿Qué es lo que ven? A ver, díganme si alguno se da cuenta de lo que es esto. ¿Están o no están? ¿Es el corazón? A ver, observen, a ver si se pueden dar cuenta. Riñón. No, Es el abdomen. pelvis, ¿Cómo? la pelvis. Toda la parte Para mí es el abdomen, ¿no? Ahí estamos. Abdomen medio, pelvis y parte del miembro superior. Pero ¿qué es lo que queremos ver con esto? Por eso es una de las imágenes más interesantes que puede tener en el momento que estamos haciendo una asana. Fíjense en esto. Esto que está en colorado, esto no es un dibujo, ¿eh? Esto es lo que pasa en un paciente, en un individuo que se le hace una arteriografía. ¿Mm? Lo que está en colorado son las arterias del miembro inferior. ¿Mm? Fíjense, las distribuciones más abajo no se ve por el tamaño. Acá entramos directamente en la aorta y la bifurcación en las ilíacas. Acá tenemos salida de algunas arterias para riñón. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se introduce la sustancia de contraste, que después es coloreada por el sistema operativo, por la parte del equipo de computación, porque no es que se ve así tan lindo de entrada, se ve una cosa oscurita y acá se cambia eso y se pone un color rojo, se agrega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se inyecta esta sustancia para ver qué es lo que ocurre en el trayecto de todo su sistema arterial. Primero se ve qué pasa en las paredes de esta arteria, por ejemplo, se puede seguir milímetro a milímetro, y en segundo lugar se lo hace respirar y determinados movimientos. ¿Qué significa esto? Este borde que tenemos acá, este borde es el borde anterior o anteroinferior del hígado. Acá tenemos un riñón que ustedes ya habían visto, el otro riñón, parte que se escapa para arriba el vaso, estos redonditos que se ve por acá son el tubo digestivo, que a veces aparece y desaparece, vejiga, y acá aparece la próstata y que se va enseguida. Esto es lo que ocurre cuando muy frecuentemente hablamos, que cuando, y acá tenemos el psoas, importante músculo, ¿eh? El psoas mayor, que se mete hacia atrás, y acá tenemos una subdivisión de los músculos. Fíjense el desplazamiento que presentan las vísceras en el momento de la respiración. Entonces, cuando se habla, que a veces uno lo dice o se parece hipotéticamente que hace un masaje a nivel de las vísceras, esta es la representación más concreta de un masaje visceral. Es decir, hay desplazamientos hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. Esto es un estímulo, al igual que la vibración, y si tenemos tiempo vamos a hablar de la fisiología de la vibración de los cuencos. Eventualmente todo esto se estimula en el movimiento en un límite que está acordado por la naturaleza. No puede ser cualquier cosa que vaya para arriba y para abajo, atrás y arriba, o sea, un lado hacia otro. Todo esto está cronometrado, podríamos decirlo de alguna manera,
donde se adapta a la respiración del individuo. Vale decir que este masaje que está haciendo en forma natural, porque puede no respirar, pero siempre va a haber algún movimiento, se le hace respirar profundamente en más o en menos, y estas vísceras se empiezan a desplazar, empiezan a comprimirse moderadamente, ¿eh? O sea, no vayamos a pensar que se comprime como una esponja, pero esto es el famoso masaje visceral que se produce y es muy estimulante, igual de cuando se hace un masaje a nivel periférico en los músculos. Y dicho sea de paso, porque por ahí me olvido de decir, todos estos músculos tienen un envoltorio, que son las famosas fascias, que en un sector interno del organismo se van uniendo a las fascias o cápsulas que tienen cada uno de los órganos. Parece decir que aquellos que hacen tratamiento de fascias están haciendo tratamientos internos. Vale decir que esto es de una importancia de muchísima trascendencia para todos aquellos de los que practican yogas y de los que le indicamos algún movimiento. Para corazón vale lo mismo, se mueve mucho más. No pude colocar la imagen del corazón cuando se está haciendo, no se mueve, o sea, no es dinámica como esta. Pero creo que esto es la representación muy interesante de qué es lo que pasa, por ejemplo, con esto que aparece blanquito, que de golpe se va porque se va para atrás la imagen, es la salida del uréter que ingresa a vejiga. Entonces, todo eso va apareciendo en forma dinámica y junto con ello, distintos tipos de pulsaciones vasculares. Cuanto más ejercicio se va haciendo, cuanto más actividad, más circulación va a ir a estos sectores. Para decir que esto es una parte funcional sumamente importante a tener en cuenta en el futuro. Es decir, cuando ustedes le indican una asana a algún individuo, tengan esa representación mental de ustedes. Lo mismo pasa con la circulación cerebral. Es decir, se incrementa de acuerdo a la respiración y es diferencial. Vale decir que la oxigenación cerebral se incrementa con la profundización y la respiración abdominal. Y esto es de suma importancia, que a veces los que hacen ejercicio convencional, gimnasia, lo hacen a veces con la glotis cerrada, con la garganta cerrada, y no se cumple con efectividad. Esto es la prueba, porque se han hecho en individuos que estaban haciendo posturas de asanas, hay una oxigenación completa del sistema nervioso, lo cual es altamente beneficioso. Bueno, volvemos a lo mismo de antes, es lo mismo. A ver, acá. Muy bien. Esto era lo que quería transmitirles en forma muy global, cómo son en todos esos sistemas cavitarios que alojan un órgano, una víscera, y cómo ese movimiento es muy armónico. Fíjense que cuando se repetía la respiración es siempre el mismo. Siempre el mismo. Cuando aumentamos la excursión respiratoria, aumenta, por supuesto, la forma en que se va haciendo ese tipo de masaje y va beneficiando prácticamente a todas las vísceras que presenta el abdomen y, por supuesto, el tórax con el corazón. Hay ampliación del pulmón que, como les decía, no pude conseguir, después vamos a ver si lo logramos, ver una imagen dinámica. Dicho esto, tenemos la entrada a lo que es el sistema endocrino, es decir, dentro de la fisiología vamos a ver muy groseramente, pero en forma puntual, qué es lo que pasa y la importancia de lo que es sistema endocrino, que las glándulas que componen el sistema endocrino, evidentemente también reciben ese masaje estimulante que es beneficioso para el organismo, para la actividad funcional de cada una de las glándulas. Entonces, quedó el nombre de sistema o aparato, pero realmente se utiliza el término endocrino. En realidad es endocrino y exócrino. ¿Por qué? Vamos a ver ahí en los conceptos que algunas glándulas liberan su contenido directamente al interior de los parénquimas, pero hay otra que lo envía, me refiero a la sangre, y después se distribuye, como vamos a ver ahora, mientras que otros lo liberan al exterior. Y se dice al exterior, por ejemplo, cuando
una sustancia es eliminada al aparato digestivo. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo, cuando uno lo ve, que después más adelante lo vamos a ver también rápidamente, se inicia en la cavidad bucal y finaliza en la ampolla rectal y el ano, y si uno se pone en forma muy hipotética, sería el organismo humano como un cilindro donde hay un tubo que lo pasa de un lado para otro. Por eso todo lo que se elimina al intestino es como si se eliminara al exterior. Sabemos que eso no es absolutamente exacto, pero es la realidad desde lo que pasa en el sistema exócrino. Y ahora vamos a ver cuáles son. ¿Qué es un sistema endocrino? Un grupo de glándulas y órganos, y volvemos al concepto que habíamos dicho hace un ratito, que producen y elaboran ellos mismos sustancias químicas. Y esas sustancias químicas se llaman hormonas. Estas hormonas van a producir efectos con los órganos a distancia. Es decir, tiene que volcarse la sangre, vamos a ver después un dibujito, que los órganos a distancia son los que reciben el impacto de estos componentes químicos llamados hormonas. Dos formas, como vimos recién, que estábamos ya mencionando, la glándula de secreción interna, que se denominan endócrinas propiamente dichas, y las que son de secreción externa y que se denominan glándulas exócrinas o exocrinas, lo mismo. Dos conceptos referidos a esto. Las de secreción interna, las que teníamos básicamente en general, liberan sus productos, como habíamos mencionado recién, directamente a la sangre. Es decir, en ese dibujito que vimos que parecía de plastilina, que eran productos que liberaban del metabolismo, en el metabolismo celular de esas células, de esas glándulas, es producir hormonas. Atraviesan la membrana de las células de la glándula y directamente pasan a la sangre. Una cosa parecida a lo que ocurre en pulmón. Fíjense qué interesante, ¿eh? Entonces, estas glándulas de secreción interna liberan directamente a la sangre. ¿Y quién es la forma de vehiculación, de vehiculizar estos componentes químicos hasta los confines del organismo? El aparato circulatorio. Lo distribuye absolutamente, al igual que los filetes nerviosos, todos los sectores del organismo. Tiene que llegar un vasito, un capilar o algo para poder influir su actividad. Y por supuesto, va a ser más notorio en el lugar donde tenga que hacer efecto. En los demás va a ser mucho más limitado. Y como habíamos charlado hace un ratito, las glándulas de secreción externa liberan directamente a la superficie de los epitelios. Por eso les decía, o por ejemplo la saliva, es algo que sale al exterior en realidad, o lo que surge de las mucosas, y a veces cuando la transpiración, que no tiene nada que ver con las hormonas, pero puede eliminar hormonas, eventualmente pasa mucho más en los animales, las famosas feromonas, salen a la superficie externa. Por eso los animales se huelen entre sí para diferenciar y en etapas de celo. Desde el punto de vista funcional, toda hormona, absolutamente toda, es absolutamente específico, y así lo diseñó la naturaleza, de una estructura que produce la hormona, la glándula en sí mismo, y una célula llamada diana, que va a ser la que recibe esa hormona. Y esa célula que recibe la hormona tiene que tener sí o sí un receptor, es decir, una estructura que capta. Se me escapó el mouse acá. Ese receptor es un componente químico que se adapta no solo estructural, sino bioquímicamente para poder recibir esa hormona, esa sustancia química que es una hormona. Lo mismo que pasa en el sistema inmune, que también vamos a hablar dos palabras, pero es exactamente lo mismo. Una vez que ingresa en la célula después de haber ingresado a través del receptor, cumple la función específica en esa glándula. En ese sistema efector. Entonces, ¿cuáles son las glándulas más importantes o las más referentes? El hipotálamo, esto está en el cerebro, la pineal, la hipófisis, estas tres están a nivel del cerebro. La tiroides o glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas, el timo, las suprarrenales, el páncreas
los testículos en el hombre, los ovarios y la placenta, que también es un sistema secretorio importantísimo durante el embarazo en la mujer. Desde el punto de vista funcional, las hormonas se dice que controlan y ejercen funciones biológicas, es decir, si van modulando la actividad bioquímica de aquellas estructuras en las cuales recibe la hormona. Importante, ¿por qué? Porque tiene que ver con el crecimiento del individuo y de cada órgano, no solamente del individuo en sí. Eso es la parte osteoarticulo muscular, pero también el crecimiento general de las vísceras. Fíjense qué interesante que es todo eso. Glándulas que asimismo van haciendo activar el crecimiento a través de la duplicación celular. Y a veces el desarrollo general de ese individuo y, por supuesto, de cada uno de estas vísceras y de cada uno de estos tejidos, del metabolismo de ellos para poder cumplir su función. Cualquiera que sea ella, la digestión, la reproducción, etcétera, etcétera. Por eso las hormonas en sí, esas moléculas que son de distinta complejidad, y muchas de ellas tienen un núcleo, y lo comento ahora porque si no después nos olvidamos, el núcleo, diríamos, la raíz desde el punto de vista químico, son parecidas al colesterol. Es una molécula grandota que en un sector, de acuerdo a la hormona, va cambiando químicamente y cada una de ellas va a cumplir esa función, pero tiene que tener esa raíz que es el colesterol. Entonces, no podemos bajar el colesterol porque si no más, porque tengo tanto de colesterol, bajémoslo. ¿Por qué? Porque empieza a no producir hormonas. Cuidado con eso, hay individuos que están decaídos, que tienen poca fuerza, que están deprimidos, con somnolencia, y es porque se les ha indicado por ahí correctamente una medicación para bajar el colesterol, pero eso hace una disminución de la producción de hormonas, porque prácticamente todas las hormonas tienen un núcleo químico que está compuesto por colesterol. Es una molécula fundamental para la vida el colesterol. Por supuesto, si una persona tiene un exceso muy alto, que se complica con otro tipo de sustancias grasas, desde ya hay que asistirlo. Pero cuidado con esto de bajar tremendamente el colesterol, porque podemos generar un problema, una iatrogenia que se denomina, por las medicaciones. Y esto es el ejemplo que les comentaba, que ya las imágenes ya ustedes la conocen de esta celulita hipotética hecha con computadora o plastilina, vuelcan su componente a la sangre y necesitan encontrar esto. Esto es el diana, el receptor específico de la hormona específica que libera esta glándula. Quiere decir que la célula diana, la célula o target, va a ser la receptora. En este caso es una célula, por ejemplo, del hígado que habíamos comentado. Pero sí o sí es vehiculizado en la sangre. No va la hormona sola, Generalmente la hormona va enganchada a ciertas proteínas que las van llevando. Simplemente para que no pensemos que es tan sencillo, que la larga a la circulación. No, hay determinadas proteínas que la van transportando. A veces nos olvidamos muy frecuentemente dónde están esas glándulas. ¿Por qué es útil e importante quien está haciendo cualquier tipo de actividad de movimiento físico, más aún con ciertas posturas que son con cierta persistencia o permanencia en el tiempo? ¿Dónde están ubicadas esas glándulas? Que a veces realmente nos olvidamos. Estas tres, vamos a ver un dibujito mejor, están ubicados directamente en el cerebro. La glándula pineal va a estar bien atrás, otra va a ser en el hipotálamo, una región en la base del cerebro, ahora como les decía vamos a ver un dibujo, y la hipófisis que también se encuentra pendiendo como si fuera una uvita de la base del cerebro. Tenemos las tiroides, que son las más conocidas, diríamos por nosotros, que está prácticamente en el cuello. Cuando nos tocamos el cuello, en la parte media vemos, si nos tocamos algo durito, que es el cartílago cricoide que está delante, bajamos y ya nos encontramos directamente con la glándula tiroides. Entonces, la ubicación básicamente podrá ser un poquito más arriba, más abajo, pero básicamente es la misma. Por delante de la tráquea y lo más arriba de todo, hacia el cartílago cricoide. Por detrás de estas
tiroides están las paratiroides. Vamos a ver cuál es la importancia de todas estas glándulas. El timo está haciendo como si estuviera colgando de la tiroides. Una glándula muy importante, muy importante. Ahora hablamos dos palabras de ella. Las glándulas o cápsulas llamadas suprarrenales o directamente van a ver ustedes en los textos adrenal. Están arriba de los riñones, tanto de uno como de otro. A veces estos capuchoncitos están más adelante, más atrás, pueden variar un poquito la posición, pero siempre arriba de los riñones. Y cada uno de ellos tiene una celda, una cápsula protectora, tanto sea la suprarrenal como los riñones. Abajo los riñones, etcétera, que en sí también actúan en una parte como el sistema glandular, pero no los colocamos acá. El páncreas, que está por detrás del estómago, quiere decir que por acá adelante estaría el estómago, tanto en una persona como en otro, y los órganos sexuales, los ovarios y los testículos. Lo importante de esto es saber lo siguiente. ¿Cuál es la función básica de cada uno de ellos? Bueno, esta es la ubicación anatómica en un dibujo un poquitito mejor. Pero bueno, eso les queda, vemos acá el diafragma, acá no se van a ver específicamente las glándulas, sino que vemos básicamente cómo se van escondiendo a través de estas estructuras. Acá sí vemos mejor el riñón, la suprarrenal, este pedacito acá de la suprarrenal. Entonces, esta es la idea de dónde están ubicados estas vísceras. ¿Cuál va a ser la función de cada una de ellas? Lógicamente vamos a sintetizar totalmente la función, porque no tiene sentido que analicemos a grandes rasgos cada una de estas cosas, pero sí saber dónde están ubicadas, que es lo que acabamos de ver, y cuál es la función mínima que presentan estas hormonas. Hablamos de hipotálamo, acá está, que no la señalicé con rojo, está la epífisis, ya que falta agregar acá la glándula pineal, y lo que vemos acá, la hipófisis. Esas tres estructuras, hipotálamo, hipófisis y pineal, se encuentran directamente en el sistema nervioso, o sea, en el cerebro mismo, en el cerebro mismo. ¿Qué es lo que tenemos acá de importancia? Desde la pineal y desde el hipotálamo se liberan componentes químicos que estimulan la producción de las hormonas que presenta la hipófisis. Es decir, lo del hipotálamo las estructuras primarias estimulan a la hipófisis. Y me refiero, la hipófisis presenta dos partes importantes. Una parte anterior, acá estaría inverso, si es que lo ponemos como acá, este sector, la adenihipófisis estaría mirando para adelante, y la llamada neurohipófisis. A veces esta es mucho más chiquita que la adenihipófisis, y hay una hipófisis llamada intermedia, que tiene muchísima importancia en el desarrollo del ser humano, pero que ahí no vamos a entrar. La adenohipófisis libera 6 hormonas, 6, y la neurohipófisis 2. ¿Cuál es la función de cada una de ellas? Yo se las resumí acá, las vamos a hablar primero, y después ustedes cuando lean despacito el cuadrito van a ver que va a coincidir bastantes detalles con lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a empezar a ver con esta, la tiroides. La adenohipófisis libera la TSH. Recordarán ustedes cuántas veces piden, fundamentalmente, por supuesto, a la mujer, le piden TSH, pero también el hombre tiene igual. TSH es la hormona que va a estimular, eso se llama hormona estimulante de la tiroides, son las siglas en inglés. ¿Qué hace esta hormona? Lo mismo que dijimos anteriormente. La hormona que libera, que se llama TSH, estimula las células de la tiroides y la tiroides elimina un grupo de hormonas que se denominan en conjunto hormonas tiroides. Las que más conocemos y que a veces piden los médicos es la T3 y T4. Tiroxila, la T-triyodotironina y la tetrayodotironina. En general, estas hormonas tiroides, ¿qué hacen? Estimulan
el metabolismo celular, es decir, favorecen al metabolismo celular de todas las células del organismo. Si está en formación en el momento del desarrollo, no me refiero a la última parte del periodo intrauterino, y también posterior al nacimiento y hasta el momento de la muerte. Vale decir que la hormona tiroidea es un estimulante de del metabolismo celular, de las reacciones bioquímicas que presenta cada una de las células y cada uno de los tejidos. Fundamental, ¿por qué? Porque lo acoplamos con esta otra, la llamada hormona del crecimiento. ¿Por qué crecen los huesos, las articulaciones, los músculos, las distintas vísceras, los órganos? ¿Por qué? Porque en principio no solo tiene esta hormona del crecimiento que favorece la división celular. Ahora bien, la división celular, la llamada mitosis, para que se vayan reproduciendo las células y que esto vaya creciendo, necesita una actividad metabólica muy alta. ¿Quién le ofrece eso? La hormona tiroidea. Quiere decir que si bien la hormona del crecimiento favorece la duplicación celular, ahí hay un gasto enorme de energía, las glándulas tiroides le ofrecen la posibilidad de favorecer y acelerar ese metabolismo. Quiere decir que estos sistemas van a estar en combinación desde el punto de vista bioquímico y funcional, por supuesto. Otra, por ejemplo, tenemos acá la ACTH, adenocorticotrofina, hormona estimulante de la suprarrenal. Es decir, ¿qué es lo que hace? Estimula las hormonas de la corteza cerebral. Ahora vamos a ver cuáles son. Van a tener que ver también con, ahora vamos a ver, una parte es la corteza y otra parte es la médula, la parte interna de esa suprarrenal. Ahora vamos a ver un dibujito. Las hormonas estas, lo que estimulan la corteza, que es lo que vimos recientemente, estimulan esa región y producen corticoides y controlan el metabolismo o la actividad del sodio y del potasio. Na es sodio y la K es potasio. Fundamental. No olviden los que tienen hipertensión arterial, que tienen que controlar el ingreso de sodio a la célula. Vale decir que la importancia de esas hormonas que estimulan la corteza es controlar el movimiento celular de adentro y de fuera de la célula del sodio y potasio para mantener el equilibrio funcional. Mientras que la médula no depende del sistema hormonal, sino que directamente, como dice acá, del sistema nervioso y controla la eliminación de adrenalina y noradrenalina, que es aquella hormona, dos hormonas, que van a tener su participación en el sistema de alerta del individuo, en los estados de estrés, por ejemplo. Cuando decimos estamos estresados que liberamos adrenalina, es porque el sistema nervioso, cierta región, estimula la formación de adrenalina. Volvamos a este esquemita. Otras dos hormonas. La folículo estimulante. Hormona folículo estimulante. Son las siglas en inglés. Estimula las dos cosas, las dos sistemas glandulares. Es en los testículos para la producción de testosterona y a su vez, y esto es importante decirlo, en los ovarios favorece en mínima parte, pero lo ocurre, la producción de progesterona. Eso va a ser muy útil y trascendente para el desarrollo de lo que va a ser la placenta y aparte de los caracteres sexuales de la mujer, en este caso del hombre. Pero fíjense esto que es importantísimo. Tanto la FSH como la luteinizante, hormona luteinizante, estimula el ovario para la producción de progesterona, como también a los testículos. Puede existir desviaciones de esto que hay, por ejemplo, en un varón que tiene mucha actividad sobre los ovarios, o viceversa, en la mujer que tiene mucha actividad sobre los testículos. Va a decir que esto que van a determinar los caracteres sexuales secundarios, eventualmente pueden estar modificados por algún tipo de perturbación. Pero en general, lo normal es que la actividad funcional sea un 10% para los ovarios, en el caso de FSH, y el 90% de los testículos, y lo mismo para el caso de la luteinizante. Y acá, perdón. Y acá vamos, voy a correr acá un poquitito,
Acá tenemos la entrada, todo lo que produce la progesterona con los estrógenos y los caracteres sexuales secundarios. Y lo mismo ocurre con los testículos. Función por un lado, le damos importancia máxima, por eso se le decía antes a la hipófisis que era la directora de orquesta, porque va a controlar todo el resto de las glándulas a través de esas hormonas. ¿Qué me queda? Estas dos, la neurohipófisis. Produce dos hormonas importantísimas, la oxitocina y la vasopresina. La vasopresina controla la eliminación de agua e incluso de sodio y potasio en el riñón. O sea que va a controlar básicamente, por eso se la denomina vasopresina. Controla la presión, en parte, ¿no? Por supuesto, la presión arterial. En tanto, la oxitocina, derivada de la neurohipófisis, va a actuar sobre la mama para la producción de leche y la contracción del útero en momentos del parto, y después mantiene la turgencia también del músculo del miometrio, del músculo que está envolviendo el útero. Vale decir que eventualmente todas estas hormonas van a cumplir una función específica en cada uno de los sectores del cuerpo. ¿Qué queremos decir esto? Cuando hacemos el masaje a nivel de las distintas vísceras, favorece y estimula en condiciones normales la liberación de todo este grupo de hormonas. Y hay un sistema de retroalimentación, es decir, cuando hay un exceso de una hormona, la misma hormona actúa sobre el sistema nervioso y empieza a bloquearse, va disminuyendo la eliminación de esta hormona. Cuando empieza a faltar hormona, hay una alerta que dice que hay que producir más hormonas, se liberan más hormonas y se vuelve al equilibrio desde el punto de vista funcional. En este esquemita, del lado izquierdo tenemos la función general que tiene el sistema nervioso, que es producir hormonas, y que son vehiculizadas a través del sistema circulatorio y que va a todas partes del organismo, incluyendo el mismo sistema nervioso con este sistema de retroalimentación. Y después, aparte de la función y de lo que son las hormonas, la función de cada una de ellas, teniendo como de mayor importancia, o por lo menos la de mayor jerarquía, la hipófisis, con la liberación de todas estas hormonas. Acá no está representado lo que habíamos visto acá, la oxitocina y la vasopresina, pero tenemos representadas todas estas otras. Quiere decir que para nosotros, si tenemos la concepción de que el masaje a través de las vísceras favorece todo esto, es un buen, diríamos, elemento a tener en cuenta cuando alguien hace alguna postura, porque la postura también es movimiento, por el movimiento normal cardíaco, por la descarga cardíaca a nivel de los vasos, hay un pequeño movimiento en las vísceras, lo cual también estimula. Entonces, la acción de las hormonas, fíjense que hay tres tipos de actividades. Una puede favorecer, o sea, la actividad metabólica de esa estructura, como tenemos ahí como ejemplo la producción de leche que vimos de la neurohipófisis, o parte de la luteinizante, o puede inhibir una función. Por ejemplo, hay una hormona del hipotálamo, la somatostatina, inhibe el crecimiento de la hipófisis. Entonces ahí se transforma en patología. Quiere decir que hay efectos inhibitorios por parte de las hormonas. Y un efecto trópico, que se denomina así, cuando modifica otro tipo de tejido que no es la de él, entonces se produce la llamada disendocrinia. Simplemente para saber que puede haber modificaciones, no siempre es tan exacto, es bastante exacto, pero a veces hay modificaciones que a veces no se sabe muy bien por qué se van cumpliendo estos procesos así de alteraciones. Muy bien, pero acá vamos, y con esto creo que en el día de hoy ya vamos finalizando. Hay otros tejidos, nosotros teníamos siempre la idea, incluso cuando empezábamos a estudiar hace unos cuantos años atrás, las glándulas clásicas, los que hemos mencionado recién. Pero a través de los años se fueron viendo que también otros tejidos también producen hormonas, y de muchísima importancia, de muchísima importancia. Tan es así que esas sustancias han sido utilizadas como formas de tratamiento. Entonces, interesante como concepto general saber, por ejemplo, que algunas
estructuras viscerales, también eliminan sustancias que actúan como hormonas. Me parece que acá no se les nota mucho, está mal el color amarillento, a lo mejor cuando ustedes vean el Power lo ven mejor. El riñón, por ejemplo, produce la llamada eritropoyetina y renina, que son hormonas que van a tener que ver con la producción de glóbulos rojos y también cierta parte de la presión arterial. Ya algo lo habíamos visto con la hormona antidiurética, pero también hay otro componente químico que son estos dos, la eritropoyetina y la renina. El mismo corazón produce una sustancia, péptido es una molécula pequeña, puede haber más grande, más chiquito, un péptido chiquitito, o sea, no es un peso molecular muy alto, elimina y produce el llamado péptido natriurético atrial, que regula la forma en que se contrae esta víscera, incluso también es parte de la regulación arterial en cuanto a la presión. Esto fue un desarrollo que se hizo en nuestro país hace muchos años. El aparato digestivo. Bueno, acá viene una cosa interesantísima, por eso hay tanta trascendencia con el aparato digestivo. Hay un grupo de sustancias químicas, secretina, gastrina, la grelina, todas estas hormonas que van a cumplir distintas funciones y que no nos interesa referirnos a cada una de ellas, eventualmente se producen para la estabilidad orgánica, no solo de la digestión, sino que también en forma externa. Y acá pusimos esto, la grelina, porque fue porque es una de las últimas que fue descrita y analizada, y que parece que estimula la ingesta de los alimentos, por lo cual puede ser utilizada, si es que es factible sintetizarla, para el apetito, o sea, mayor ingesta alimentaria. El hígado, trombopoyetina, o sea, y un componente que tiene que trabajar sobre el páncreas. La médula ósea produce también otra trombopoyetina, que también se relaciona con la producción de glóbulos rojos. La grasa, el tejido adiposo, produce la lectina y, fíjense esto, la misma grasa produce estrógeno. Poca cantidad, pero la produce. A mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de estrógeno. Y durante el proceso de desarrollo embriológico, la placenta que produce estas sustancias, es decir, la llamada gonadotrofina oriónica humana, la GCH. Generalmente se pide así cuando el médico quiere ver el nivel de gonadotrofina. Vale decir que el concepto que nosotros tenemos que tener de estas glándulas es la actividad funcional y qué importancia tiene no solo que estén obviamente funcionando bien, sino que cuando se está realizando algún tipo de actividad, el movimiento externo que se produce sobre estas glándulas favorece a lo que es la actividad bioquímica de todo el organismo, o sea, produce una homeostasis. Acá tenemos nuevamente la tiroides, damos vuelta a la tiroides y encontramos estos 4 puntitos que son un grano de arroz, muy difíciles de intervenir quirúrgicamente. Muchas veces se operaba la tiroides y se llevaban sin darse cuenta las paratiroides. Las paratiroides liberan una hormona que se llama la paratormona, que nivela el calcio en sangre. O sea, favorece a que el nivel de calcio, que es fundamental en la contracción muscular, en la actividad del cerebro y en muchas otras cadenas metabólicas, si sacamos las suprarrenales, el calcio no se regula y el paciente puede morir por no tener estas glándulas. A veces han llevado 1, 2, 3 y a veces sin darse cuenta, cuando sacan toda la tiroides y no encuentran, porque a veces no se ven, se llevan estos 4 chiquititos y hay que inmediatamente suministrar externamente esta paratormona para equilibrar el calcio, porque si no el individuo muere en lo que se llama tetania. Se tetaniza. Acá atrás tenemos el páncreas con la producción de insulina y glucagón, que no estaba en los que estábamos viendo nosotros, acá atrás, justito atrás del estómago y metiéndose en la primera parte del duodeno. Tiene un conducto que va a eliminar exteriormente estas sustancias. Uno para el interior, como es la insulina, y a veces el glucagón también al exterior, y los fermentos digestivos para fundamentalmente la amilasa y demás para la digestión. Las suprarrenales que vimos,
Y acá tenemos entre esta suprarrenal la parte interna, la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. Y acá el timo. Y con esto vamos a terminar. El timo es una glándula que se desarrolla muy eficientemente en el timo, tiene de importancia la producción a nivel linfocitaria, a nivel inmunológico, es fundamental, y aproximadamente en la adolescencia comienza a atrofiarse y parece que desaparece. Parece que desaparece. En realidad queda reducida enormemente de tamaño, y se le dijo que siempre después de la adolescencia esta glándula se atrofiaba y ya no cumplía más su función. Recientemente se ha visto en los últimos años que esta glándula que parecía atrofiada favorece la producción de linfocitos cuando alguien recibe algún tipo de vacuna para la producción inmune. O sea, continúa su actividad, por supuesto, muy menor escala, pero muy activa. Y a veces en la gente de mayor edad, esta glándula supuestamente atrofiada tiene una actividad funcional de favorecer entonces a la producción de linfocitos y en el sistema de defensa. Bueno, lo que queríamos ver son el páncreas, cómo se ve a la distancia en los niveles de estos organismos. Por eso yo siempre les presento esto, para que veamos, ustedes siempre tengan en mente, dentro de lo posible, la ubicación, porque en las posturas que se le va haciendo, va a ser importante saber qué es lo que estamos estimulando en más o en menos. Es decir, no es lo mismo una postura hacia la izquierda, hacia la derecha, o si hace, por ejemplo, el arco, el puente, y todo esto tiene su importancia. Bueno, vamos a hacer, a ver si puedo salir de acá. Los traigo a ustedes para acá. Muy bien. Bueno, nosotros con esto terminamos hoy solamente el sistema endocrino. Roberto, Sí, tenés que cancelar compartir imagen. Abajo. a ver, ¿dónde estoy? Compartir pantalla, dejar de Espera, a ver compartir. si veo, porque acá se me sumó. Aguardemos un segundito. Abajo, Sí, estoy abajo. viendo acá porque no sube abajo o arriba. A ver. Pero que quiero acá. Espera que está bajando, ahí está. ¿Verdad? Dejar de compartir, acá estamos. Ahí Ahí. está. Muy bien. Sí, baja con mucha dificultad. Lo que queríamos ver hoy solamente era esta importancia que tiene las hormonas y este masaje orgánico que se hace, que es de la mayor trascendencia. ¿Qué significa esto? Cuando hacemos ese masaje, ese movimiento, es casi como si los sistemas hormonales a nivel bioquímico estimulan cada una de estas glándulas. Entonces, no tiene la eficiencia de la hormona en sí, que le va liberando en sangre en forma graduada y regulada, pero sí, cuando todo esto está funcionando en forma ordenada y es armónico, esa glándula mantiene mucho más la oxigenación. ¿Por qué? Porque en cada masaje, si bien les decía que no es como una esponja, el sistema vascular también favorece a que ingrese más oxígeno. Es decir, es una doble forma de favorecer al desarrollo desde el punto de vista funcional de todas estas glándulas, cualquiera sea la edad. Por eso es tan importante la postura y la permanencia en la postura, sabiendo qué es lo que tiene cada individuo. Por eso ya lo han repetido seguramente cuando ustedes van a hacer una actividad a alguien, más cuando es relativamente individual, saber todas aquellas perturbaciones o patologías para saber entonces qué es lo que estamos de alguna manera favoreciendo al hacer alguna postura. Bueno, la próxima vez, ahora vamos a ver si hay alguna pregunta, las vamos a tratar de allanar. Vamos a trabajar rápidamente con los otros sistemas digestivos. Yo le doy mucha importancia, todas las vísceras, todos los sistemas son súper importantes, pero para todo esto le damos más importancia a esto porque es lo más dinámico que se presenta. Después vamos a entrar en todo lo que es sistema circulatorio rápidamente, digestivo, y veremos algunos otros detalles para entrar directamente a la fisiología respiratoria que vamos a desarrollando con más amplitud. Bueno,
¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro? Yo O tengo que una necesiten. Sí, em, en algún momento yo recibí un tratamiento médico. a ver, ¿dónde estamos? Que no veo. Aquí, Noemi, Ah, sí, sí, ajá, que digamos que detenía un poco la función de la hipófisis, ¿no? Entonces, ahora ¿con me cuál quedo sustancia? ¿Con cuál pensando, sustancia? ay, fue un medicamento, Está bien, ahora no se fabrica, está bien, no no, importa. sí, pero no me acuerdo el Esta nombre. cambió de nombre y se Soladex, modificó. Soladex, ajá. Está bien. Entonces, bueno, mi pregunta con todo esto que nos platica es, ya dejé de tomarlo hace un año y medio, un año, y nada más, ahorita me quedó la pregunta, ¿no? Si con todo esto de la activación en el sistema glandular a través de las diferentes posturas, si hay pues como reconfiguración o Está se bien. vuelve a retomar la función Es original decir, de la hipófisis. la medicación se utiliza cuando hay presuntamente a veces un potencial adenoma de hipófisis. O esa la causa, o porque había No, hiperfunción. fue un tema hormonal, pero Por hiperfunción, ahí está. Una sí, cosa es el adenoma y otra cosa es la hiperfunción. Entonces, con estos medicamentos que se usaba inicialmente la bromocriptina, se inhibía, y se sigue utilizando con otros nombres, ese exceso de funcionamiento de la glándula. Generalmente lo que hace esta medicación, hasta sus límites, es frenar ese exceso. Una vez que llega a títulos normales, muy poco probable que vuelva a hiperactivar perdón, la función de la glándula. Es poco probable, pero sí, durante 3 años hay que mantener el control estricto. No sé si eso lo hacen. Por lo menos cada 6 meses se hace un control para ver si los niveles hormonales están adecuados a lo que se busca por la edad y por la patología previa, o sea, cómo empezó antes. Durante 3 años es riguroso el control para ver que no haya un exceso nuevamente, porque está frenada por una medicación. Eso pasa como si fuera para muchos sistemas hormonales. Generalmente quedan ahí. La hipófisis es una hormona una glándula que por allí, cuando uno la frena, queda detenida allí y no vuelve a molestar, no vuelve a producirse una disfunción. Pero nadie sabe si por alguna otra actividad se hiperactiva otro sector y vuelve a ser una perturbación. Por eso el control. ¿Están haciendo los controles rigurosos después de esto? sí. Perfecto. Se controla habitualmente a nivel bioquímico y a nivel o de tomografía computada perfilada sobre silla turca o resonancia magnética. Eso depende de cuál haya sido la problemática inicial. Controlado con eso no hay problema, porque cuando se hace estos controles periódicamente, uno puede estar atento y hacer un freno nuevamente si llegara a haber algún desorden que pueda llegar a afectar. Pero no, una vez que está frenado, difícil, difícil. No imposible, nunca, pero sí difícil, sí difícil. Sí, claro. Ok, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra inquietud, aporte? Bueno. Roberto, el material de la clase esta y la anterior, Esto la están grabación. grabadas, Es así solamente que la grabación vamos a tener, es decir, vemos la sí, yo grabación. les decía que les iba, si ustedes quieren, les podemos dejar bibliografía, no hay problema, pero a veces son más complejos para leerlo, pero sí, les dejo la bibliografía que ustedes con tranquilidad, después de la materia, en su actividad personal, pueden ir releyéndola. Sí, no lo he hecho, pero porque generalmente decimos que se manejen con el material, pero esto es más que nada para lo que nosotros vemos y la materia en sí misma. Pero le dejamos después una bibliografía para que ustedes puedan tener a futuro, lo tienen como consulta, diríamos. Sí, sí. Perdón, Está bueno y esto. estos Sí, PowerPoint que va mostrando, ¿los puede también enviar? están grabados todos estos. Te La Ah, cuento, clase sí, está sí, pero yo grabada. digo, sí, sí, eh, Cuesta pero yo digo, muchísimo, entiendo, cuesta discul- muchísimo enviar los Power. Son bueno, muy ah, pesados.
disculpa, una cosita. Le puedo mandar, yo fui sacando las fotos Sí, de las distintas imágenes. sí, ¿La puedo compartir esas imágenes sí, del Power? Que ningún problema. bueno, entonces, A es veces muy, teníamos... Sí, sí, perdón, no, no, dime. no, es que yo le voy a bajar el video, se arma, y después les mando las fotos aparte para que tengan las fotos con las explicaciones y Separada. van acompañando. ¿Ah? Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Después entonces les dejo la bibliografía para que ustedes puedan eh, ver bien los temas con mayor profundidad, aquellos que quieren profundizar el tema. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Después hay una cosa que nos ha ocurrido. Muchos editores no quieren que se presenten los Power porque en una oportunidad los han vendido. No, no es el caso de ustedes. Lo vendieron como libro. Bueno, entonces el editor se enojó, bueno, fue todo un tema. Por eso a veces no enviamos los Power enteros, porque una vez dimos toda una serie de charlas con el Power y el Power lo transformaron en un libro y se vendió como un libro. Son copias que son realmente complicadas. Bueno, fue toda una pelea eso. No pelea, sino que uno quedó mal porque no era la idea. Pero sí, no hay ningún problema en todo eso, no hay ningún problema. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, 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 Cuando el tema de la respiración abdominal, ¿sí? Que estimula la circulación cerebral, ahí también se estimularía lo que es la función de o sea, de la glándula pineal, hipófisis, sí, por supuesto. Sí, 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 sí. estimularía eso, toda la cadena de todas las hormonas que nos hablaste. Cualquier tipo de actividad respiratoria que Sí, favorezca el ingreso de sangre regular que va teniendo el sistema nervioso, porque no va entrando sangre cada vez que respiramos, sino que hay una constante. Lo que hace la respiración es hacer un nuevo impulso y mantener esa constante. O sea que cada vez que eso ocurre, obviamente llega a cada una de estas glándulas y a cada uno de los sectores de nuestro cerebro para mantener las funciones cognitivas, intelectuales, generales. O sea, necesita tener permanentemente oxígeno. Por eso le decía que es el órgano que más oxígeno necesita. En 5, 6, 7 minutos ya el declinar el oxígeno es la muerte del cerebro. Por eso en eso que mencionas tiene que ser permanente. Cada vez que respiramos, pero en forma regular, mejora la oxigenación del cerebro. y Fíjense si lo ustedes, hacemos, cuando por ahí estamos un poco inquietos por algo, nos quedamos, si podemos, un poco tranquilos, respiramos profundamente. Cuando hacemos esto nunca respiramos superficial, respiramos profundamente y es como que nos concentramos en cuál es el problema y el problema a veces, no siempre, se soluciona. Bueno, ¿qué significó eso? A veces entró mucho más oxígeno, no nos damos cuenta y es como que se reorganizan los sectores del cerebro. Y eso es importante porque desde el punto de vista cognitivo podemos tener muchísima más eficiencia cuando damos un examen o cuando tenemos una tarea importante. Por eso es importante mantener la oxigenación en forma regular. Eso desde ya es básico, es básico. Hola Diana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Robert, me alegro, qué hermoso que está con nosotros escuchar tanto sabiduría. Bueno, Re- para tanto. Es común todo esto, Realmente, Diana. realmente es un regalo. No, Muchas por gracias. favor, por favor, gracias, vamos. ¿Qué Bueno, más? ¿Alguna inquietud? mira, que lo anoten para la próxima clase. Perdón, ahí no te escuché bien, David. Que lo anoten para la próxima clase. Ahora cuando vean el video, se les Ah, va a ocurrir algunas cositas, ¿viste? Si os quiere, para mañana el video ya va a estar colgado. Y se perfecto. lo, ¿Me lo envías a mí y después se lo reenvío? sí, Perfecto, sí, perfecto. está. Si me Bueno, olvido de que no llega el video para ustedes, me avisan. Porque a veces uno anda en otras cosas, pero no va a haber problema. eh, bueno, Un niño para Graciela y Muchas gracias, estoy muchas muy, gracias. muy feliz otra vez volver a escuchar a vos, Silvia. Macanudo, muchas gracias, Diana. Gracias de verlos a ustedes. cariños para todos. Macanudo, muchas gracias. Nos vemos Suerte. el martes que viene, entonces. Parte que viene.